Muchachos, buenas noches. Háganme el favor, ahí en el chat todos el nombre y el código, rapidito. Y vamos a hablar respecto de cómo vamos a manejarlo ese primer corte respecto de las notas. O sea, tengo
Por favor, rapidito, los que faltan ahí por el nombre y el código en el chat. Bien, resulta que pues de las últimas consultas que han hecho ahí algunos compañeros, eh, digamos que están un poquito enredaditos con lo que tiene que ver con la parte, sobre todo lo de los desagües. Entonces me voy a adelantar un poquito antes de hablarlo del parcial, como para que se ilustre esa parte respecto de la parte sanitaria y como para que más o menos se entienda ahora, por el momento de estar desarrollando lo que es la distribución sanitaria, cómo o más o menos podrían tener en cuenta ciertos conceptos para lo que tiene que ser la ventilación. Entonces, primero vamos a definir básico, rapidito, los tipos de desagües que nos vamos a encontrar y dentro de eso, algunas condiciones respecto de lo que es el sifonamiento inducido, la contrapresión, algunos problemas normales que se presentan, sobre todo como los proyectos que están sacando en grupo, que son en edificaciones en altura, dependiendo de cómo estén conectados a los bajantes los diferentes ramales horizontales y cómo pueden estar afectando de pronto los de un piso superior al piso inmediatamente siguiente o pisos más abajo, según sea el caso. Entonces me voy a adelantar muchísimo. Entonces, rapidito. Sistemas de evacuación de aguas servidas y de aguas lluvias, ¿sí? Pues en general ya todos entendemos que es lo que tiene que ver con la tubería que va a trabajar bajo la acción de la gravedad, es decir, con superficie libre o que se comporta como un canal abierto dentro de una tubería, ¿sí? Para este, obligatoriamente, todo lo que tiene que ver con el sistema sanitario es la tubería amarilla, es decir, la de aguas servidas o de aguas lluvias, aguas servidas, aguas negras, aguas residuales para el caso. Y dentro de esos sistemas de desagüe tenemos, digamos, varias condiciones y varios parámetros, dependiendo de qué es lo que le está llegando o qué es el tipo de flujo que está transportando esos sistemas de desagüe. Entonces tenemos lo que es el propiamente dicho, el sanitario, ¿sí? Recibe la descarga de todos los aparatos sanitarios de la edificación, red de aguas servidas o sanitarias o negras, ¿sí? Es fácil, sencillo, todos entendemos a qué nos estamos refiriendo con eso. Es decir, lo que venga de aparatos sanitarios tales como el lavamanos, los sifones, el inodoro, el lavaplatos, lavadora, sí, toda esa parte del agua que ya se ha procesado en una edificación, pues se encausa por el sistema de aguas
de aguas residuales, aguas servidas, ¿sí? El sistema sanitario, para que lleguen directamente al alcantarillado. Y tenemos el pluvial, pues específicamente por la parte de la escorrentía, es decir, lo que tiene que ver con aguas lluvias, sencillo. Tenemos el combinado, que precisamente combina el sistema pluvial y el sanitario, y es el que está prohibido, es el que genera lo que se conocen desde el RAS como las conexiones erradas, ¿sí? Ya más o menos dentro de lo que hemos estado o han estado adelantando en algunos de esos sistemas de desagüe sanitario, y partimos del hecho de que siempre nos vamos a venir como desde la parte más lejana hasta el frente. Normalmente, lo típico es que en el frente es donde sea precisamente la salida, y siempre, así sea una edificación de muchos pisos, de muchos apartamentos, o una sola casita, o una casetica incluso de un pisito, siempre es un solo emisario final de desagüe sanitario que se presenta por la edificación. Si nosotros estamos diciendo que nos vamos a venir desde la parte más posterior a la vivienda, es decir, de donde venga precisamente todos esos desagües, o toda esa agua servida ya, ya procesada, nosotros iremos aumentando de diámetros precisamente de tuberías sanitarias según le estén llegando caudales. Tenemos ya obviamente el concepto claro de que un caudal es un volumen por unidad de tiempo, ¿sí? Es decir, ese flujo que va por allí por la tubería, pero para el caso, como en todo lo que tiene que ver con aguas servidas y aguas lluvias, no puede trabajar a tubo lleno, es decir, sencillo, nunca debe, llegamos a completar todo, absolutamente todo, lo que vendría siendo el volumen interno de la tubería con esas aguas, ¿sí? Nunca va a ser así. De hecho, vamos a tener una restricción, más adelante la vamos a ver cuando estemos ya diseñando en forma, y habla más o menos de llegar sobre el 75%, que es decir, que para completar el 100% de todo el diámetro interno de una tubería, nosotros lo que tiene que ver con el flujo que transporta residuos sólidos o demás, o simplemente un agua que ya ha sido procesada, ya ha sido utilizada, tiene que dejar un 25% para que se esté en contacto con el aire mínimo. Es decir, el 75% del flujo del agua y el 25% de lo que vendría siendo flujo de aire es precisamente lo que me completaría el 100% de todo el diámetro de la tubería interna. Para el caso, eso mínimo es lo que nosotros tenemos que garantizar. Cuando estemos diseñando, dentro de los numeritos, eso es fácil de identificar, no va a haber ningún problema. Si por alguna razón quieren repasar, estoy absolutamente seguro que desde mecánica de fluidos, y si no, fijo en hidráulica, tuvieron que haber visto precisamente los canales abiertos circulares, y seguramente en algún momento generaron algún tipo de tablita tipo iterativa, donde determinaban de pronto el ángulo que iba formando cada vez que iba subiendo el nivel de agua, precisamente dentro de esa tubería. Y ella va cambiando ciertos ángulos respecto a lo que es el centro y el perímetro mojado. Entonces, a eso es que hace referencia a eso, pero nosotros aquí vamos a tener siempre la limitante de que máximo se va a llenar el 75% con el flujo de agua. Siendo así, es lógico que entre más caudales, y es la única forma de, digamos, de aumentar caudal, es agregándole precisamente caudal a un sistema. De resto, nosotros vamos a también a recordando lo que es la ley de conservación de energía, lo de Bernoulli y demás, para lo que tiene que ver con la mecánica de fluidos. Pues si nosotros, el caudal que entra es el mismo caudal que sale dentro de un sistema. La única forma de que salga mucho más caudal es que en algún momento dentro de ese sistema le estemos agregando o integrando más flujo. Por esa razón es que entre más conexiones lleguen a una sola tubería,
pues en algún momento será necesario precisamente que vayamos ampliando. Es decir, siempre obligatoriamente la tubería, la que va a salir de la edificación, así sea, digamos, una sola casetica o toda una gran edificación en altura, siempre va a ser mucho mayor que el aparato, que el desagüe del aparato sanitario más lejano en la parte interior de esa edificación. Es lógico pensar eso. ¿Por qué? Porque seguramente ya le han llegado de otros para, digamos, para poder garantizar de que no trabaje a tubo lleno, pues tendrá que ampliarse precisamente la sección de esa tubería. Teniendo en cuenta eso, esa parte nosotros sí la vamos a poder definir. Nosotros vamos a trabajar con algo que se denominan, aquí repito, unidades de consumo. Es decir, vamos a saber también qué tanto requiere de agua o qué tanta normalmente, según la alimentación que tenga el aparato sanitario, vamos a tener de descarga. Eso lo podemos calcular, de eso tenemos tablas, tenemos la información, nos la brinda la misma NTC 1500. Pero si nosotros llegamos a juntar lo que es la tubería de aguas lluvias, es decir, una conexión de aguas lluvias a este sistema, cualquier diseño que nosotros hagamos, pues ya no va a servir. ¿Por qué? Porque sería muy difícil calcular cuánto es digamos, el caudal que va a llegar por una cuestión de simplemente agua lluvia al sistema sanitario para garantizar que el diámetro cumpla de que no se nos suba el nivel de agua más del 75% dentro de lo que es, la tubería, ¿sí? Para que nunca trabaje a tubo lleno. Para poder realizar eso, nosotros, o por lo menos todos, tuvimos que haber visto una asignatura que tenía que ver con hidrología. Entonces, para poder hacer un estudio de determinar cuánto es la precipitación, la gran avenida que normalmente es cíclica cada tanto tiempo, es decir, ese aguacero gigante que normalmente cae cada tanto tiempo, tendríamos que hacer todo un estudio hidrológico para más o menos, digamos, prever en qué momento podría haber esa gran precipitación. Pero sería un desperdicio de dinero porque primero no es constante, ¿sí? Nos generaría tener unos diámetros mucho, pero mucho más amplios de tubería sanitaria, ¿sí? De sanitaria de aguas lluvias. Entonces, para evitar esos problemas, aparte de eso, puede ser que nuestro diseño cumpla, pero el de las otras edificaciones que estén llegando al sistema de alcantarillado no cumpla. Entonces, ahí normalmente es que se presentan los reboses cuando se presentan las lluvias torrenciales en los sistemas normalmente de alcantarillado. Eso que ve uno flotando prácticamente las tapas, y las tapas pues son de hierro. Y pues para evitar todos esos problemas, nosotros no vamos a hacer ninguna conexión errada. Nosotros, todo lo que sea aguas lluvias, directo a la calle. Algunos me han comentado específicamente que, bueno, pero somos de los que mantenemos protocolos de bioseguridad y nos gusta estar limpiando todo y bien aseados. Y bueno, mejor dicho, se bañan como 50 veces al día y aparte de eso lavan la casa como otras 20. ¿Qué ocurre con eso? Y sí, efectivamente pueden ser muy limpios, pero lo que sea un sifón de aguas lluvias precisamente no está adaptado para que usted empiece a mandar el agua, digamos, con desperdicios de detergentes y demás, y obviamente que salga por el frente de la edificación. Eso no está bien, ¿sí? Sus vecinos se van a incomodar y demás. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si no lo han visto o si no hayan escuchado, existe algo que se denomina el lavatraperos, ¿sí? El lavatraperos es una pequeña sección ubicada normalmente cerca del patio de ropas, donde está confinado, ¿sí? Digamos, aguanta meter perfectamente un baldecito, lo que es el trapero, seguramente tendrá una llave tipo similar a la llave de jardín, pero tiene un sifón que sí está conectado a lo que es el sistema de aguas servidas o aguas negras, es decir, el sistema de desagüe sanitario.
Entonces, con eso, ustedes sí pueden hacer aseo. Ah, sí, que toca de pronto trabajar un poquito más y, bueno, a quien pongan a hacer esas labores, no estoy diciendo que lo tengan que hacer ustedes, pero por si acaso les tocase, pues eso es lo que tendrían que hacer, vaciar allí, cosa tal de que con eso no habría necesidad de estar evacuando ese tipo de aguas por la parte del desagüe de las aguas lluvias, que normalmente siempre va a ser el gran sifón que va a estar ubicado en la zona del patio, es decir, donde vamos a tener un espacio vacío. Si por el caso, en el momento, ustedes aún podrían estar, digamos, colaborando o vinculando en sus diseños esa parte de los lavatraperos como para evitar y ustedes estar tranquilos de decirle eventualmente a un cliente, no, tranquilo, usted siga siendo muy aseado, pero esto es para evitar precisamente esos problemas de conexiones cerradas. ¿Listo? ¿Se entiende eso? Entonces, sobre eso vamos también a que vayan, digamos, depurando sus diseños cada vez más. También, y bueno, desde el punto de vista, eh, de diseño, está prohibido hacer ese tipo de conexión errada, ¿sí? No se debe hacer, no se debe hacer. Por lo menos nosotros en nuestros diseños no lo vamos a realizar, ¿sí? Para nada. Espero que tampoco acostumbren a hacérselos a sus futuros clientes porque eventualmente les pueden generar algún malestar, algún problema. Ya de eso hemos hablado bastante, de todo lo que les puede ocurrir si se colapsa el sistema de alcantarillado y se empieza a devolver el agua. Y adicional de eso, uno que pues normalmente no es que estemos trabajando, que es el industrial. Y pues obviamente tiene que ver es con la parte de desechos industriales, es decir, que viene seguramente con ciertos químicos o ciertos, digamos, residuos o escoria de algún procesamiento industrial y pues esos van a tener cierto tratamiento especial precisamente antes de verterlas al alcantarillado o sobre todo, ustedes deben entender que sea como sea, si se tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? De allí, de todos modos, se irá a verter esa misma agua que todos hemos utilizado, va a volver al río, ¿sí? En algún momento del cauce tendrá que llegar allí. Entonces, más aún, si eso solamente es con lo que hemos desarrollado de agua que hemos, digamos, procesado en un hogar, pues más aún y con más cuidado habrá que hacerlo respecto de lo que es el, el sistema de desagüe industrial. Por eso normalmente todo lo que tiene que ver con cuestiones industriales casi siempre está sectorizado en ciertas partes y pues como es difícil mantener, digamos, ese tipo de, de pretratamiento para eso, se le exige precisamente al fabricante. Es decir, antes de que usted lance esa agua procesada al sistema de alcantarillado, usted se va a encargar, usted está obligado de generar cierto tratamiento. Entonces, ellos normalmente tienen que hacerle un proceso para, digamos, filtrar al máximo esa agua y que ya no transporte, digamos, unos residuos o químicos que sean bastante abrasivos, tanto para el sistema de alcantarillado, así como de que quede fácil también en el momento que llegue a la PETAR, a la planta de tratamiento de aguas residuales. Eso por ese lado. Entonces, siempre habrá que tener en cuenta esto y en su momento, pues, así como también las zonas de los restaurantes, ¿sí? Cuando se tienen, por ejemplo, centros comerciales, en los centros comerciales todos los locales que sean de suministro de alimentos, de comidas, es decir, que preparen alimentos, a cada uno de esos locales normalmente se les exige de que tienen que generar su propia trampa de grasas. Entonces, esa trampa de grasas, ¿qué hace? Es una especie como de recipiente, precisamente, como su nombre lo indica, para que las grasas como tal del procesamiento de los alimentos en esos restaurantes no
lleguen al sistema de desagüe. ¿Por qué? Porque va a ser muy fácil de que se obstruya. Entonces, para el caso es necesario, digamos, sustraer esos elementos de grasa antes de que ingrese al mismo sistema. Es obligación en todos los restaurantes de cualquier centro comercial. E incluso, normalmente cualquier restaurante que esté en cualquier zona urbana, ¿sí? También es obligación de que eso lo realice. Casi siempre los de las empresas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado también están pendientes de eso. Si por alguna razón el sistema se está taponando, ellos están revisando de dónde está viniendo precisamente toda esa grasa. Entonces, a todos esos, digamos, comercios que tengan que ver con procesamiento de alimentos, también les exigen eso. Es decir, es como una especie de pretratamiento como el del sistema industrial. Ingeniero, ¿Sí? esto, lo que es las peluquerías caninas y felinas, como las veterinarias, ¿ellos también llevan alguna trampa o pueden botar sus, pues, No, las heces absolutamente todo lo que tenga, digamos, residuos de algo que no solamente sea lo típico como detergentes, ¿sí? Que es, digamos, lo máximo que debe aguantar un sistema de aguas servidas en cualquiera. Todo lo otro, pues, requerirá de su propio tratamiento. Si el problema radica no necesariamente de la cuestión del lavado y demás, sino que terminas normalmente echándole cosas que no pertenecen a lo que debe transportar el sistema de desagüe sanitario. Por ejemplo, ustedes siempre escucharán de que por favor no echen las colillas de los cigarrillos a los inodoros, que no boten el papel dentro del inodoro. Todas esas cuestiones pues generan en algún momento algún tipo de taponamiento, no necesariamente en la edificación, sino incluso dentro del sistema de alcantarillado sanitario. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cuestiones veterinarias y hospitalarias, obligatoriamente ellos tienen otro tipo de protocolos más rigurosos, porque ellos tienen que estar verificando, o bueno, hay algunas entidades que les verifican a ellos de que ellos sí estén, digamos, sacando todos los residuos, tanto patológicos y demás, todo lo que tienen, y que no los estén vaciando precisamente al sistema sanitario. Entonces, ellos tendrán sus protocolos y normalmente el agua que va allí, pues ya tendrá alguna que otra cosa, pero no, dependiendo de lo que estén manejando, pues le exigirán pues, seguramente algún tipo de pretratamiento para dejar que llegue precisamente al sistema de alcantarillado. Pues habría que determinar, digamos, el volumen de lo que estén manejando y qué tipo de medicamentos o sustancias estén, digamos, trabajando en sus quehaceres, en su labor. ¿Sí? Entonces, nosotros, para lo que tiene que ver con nuestras edificaciones y lo que estamos desarrollando de proyectos, tanto el individual como los grupales, pues solamente son desagües sanitarios y pluviales, es decir, aguas lluvias y el desagüe sanitario. Son los únicos que trabajamos y pues sobre esos hacemos estos diseños. Entonces, en general, para terminar de tener en cuenta respecto de lo que es el sistema de desagüe sanitario, la energía disponible es muy pequeña en la evacuación desde los diferentes aparatos. ¿Cuáles aparatos? Inodoros, duchas, sifones, etc. Por lo que se debe transportar como un canal abierto. Es decir, que trabaja a superficie libre. ¿Sí? Entonces, quiere decir de que el agua no va a tener que llenar todo, absolutamente todo, el diámetro de esa tubería. ¿Qué transportes en conductos cerrados en sección circular? Sí, o sea, es decir, nosotros siempre la ductería que vamos a trabajar es de ese tipo de sección. No la vamos a transportar de otra forma. No trabajamos tuberías, digamos,
con otro tipo de aristas, es decir, por ejemplo, una sección que fuese rectangular, triangular, y no lo hacemos no porque no se pueda transportar el agua, porque seguramente que ustedes tuvieron que haber visto que uno puede tener muchísimos tipos de sección para transportar agua y que se comportan como un canal abierto. Claro que sí, trapezoidales, triangulares, rectangulares, ¿sí? Cuadradas. Pero, ¿qué pasa con eso? Que mientras tenga aristas, es decir, mientras tenga las uniones de unos lados generando ángulos, eso va a generar de que allí se vaya depositando precisamente los residuos sólidos que transporta estas aguas residuales. Por tanto, el sistema de que la tubería sea circular es la que ayuda precisamente a que no se obstruya con facilidad, no se detenga el flujo con facilidad, sino que coadyuva a que se evacúe simplemente por la acción de la gravedad. Debe estar completamente aislado del medio ambiente para evitar cualquier contaminación, ¿sí? Pues digamos, lo que tiene que ver con aislado, precisamente respecto específicamente de lo que son los sellos hidráulicos de los sifones. En casa, de inicio de red debe existir un sello hidráulico de altura mínima de 5 centímetros para prevenir el sifonamiento inducido y el autosifonamiento. Ya vamos a ver qué significa eso. Y esos 5 centímetros, ¿a qué están haciendo referencia? La clase de hace 8 días alcanzamos a ver precisamente un sifoncito de lo que vendría siendo, digamos, un lavamanos, y los lavamanos y los lavaplatos y los inodoros son los que tienden a sufrir precisamente estos problemas de pérdidas de sellos hidráulicos, pero sobre todo lo que tiene que ver con los lavamanos. Me voy a adelantar un poquito de esto porque esto sí es, digamos, para la cuestión del diseño, es decir, las unidades de descarga, lo que digamos, normalmente, después de utilizar alguno de los aparatos sanitarios, qué tanta agua es la que requiere para su manejo y por tanto sobre esas que se determinará cuánto va a llegar de caudal al sistema sanitario. Cuénteme, Ruales, que levantó la mano. No, profe, fue una equivocación. Ah, hay un accidente, ok. Listo. Entonces, vamos a tener la red del sistema de desagüe, ¿sí? Entonces, se transporta por tramos y de hecho, cuando ya estemos empezando a diseñar, eso es lo que vamos a hacer. Así como hemos entendido en la parte hidráulica, separar los sistemas, los circuitos de los baños, de las partes de las lavadoras, ¿sí? Aquí también nosotros vamos a trabajar por tramos. Vamos a definir unos tramos para poder determinar qué tanto caudal le está llegando a un solo sistema de ramales horizontales y bajantes según sea el caso. Entonces, ¿qué es eso de ramales horizontales y qué son esos bajantes? Básico para entender, lo que vamos a denominar siempre bajantes es una tubería sanitaria que está precisamente vertical. Es decir, que el agua por alguna razón, ¿sí?, de algún aparato sanitario le va a llegar y va a tener que bajar, ¿sí? Eso es una bajante. El sistema de ramales horizontales es toda esa, la típica araña que se forma, por ejemplo, en las partes de los baños, sobre todo es más fácil de identificar eso, es decir, que varios sistemas de desagüe de los aparatos sanitarios, de diferentes aparatos, llegan a una sola parte, típicamente en forma de espina de pescado, es decir, utilizando yes para garantizar que ese flujo sí se va a transportar sin ningún problema. Entonces, los ramales horizontales, aunque poseen cierta pendiente para transportar el flujo adecuadamente, se puede asumir que prácticamente son horizontales y entregan las aguas servidas a las bajantes. Es decir, nosotros vamos a hablar, y ya sabemos de que más o menos se debe hablar de que tienen el 2%
de pendiente para que se presente bien el flujo, nosotros toda esa parte, que todo lo que vemos así, que pueda tener esa pendiente, que no sea tubería específicamente vertical, la vamos a denominar ramales horizontales. Entonces, de nuevo, repasando ahí, entendiendo bien esa parte, nunca deben trabajar a tubo lleno y debe permanecer una circulación adecuada de aire para evitar fluctuaciones de presión que pudiesen romper los sellos hidráulicos. Por ello, la profundidad de la lámina de agua no debe superar la mitad del diámetro de la tubería y en casos extremos el 75%. Es decir, supongamos que en este momento, en esa imagen de la tubería, estamos viendo la sección de una tubería sanitaria típica, miren, amarillo. Está transportando lo que es el aguas servidas, y esto es lo que nos vamos a encontrar allí. Típicamente el flujo de agua cuando se utiliza algún aparato sanitario y aire. Ojo, cuando nosotros no hemos utilizado ningún aparato sanitario, este sistema va a estar muy seguramente totalmente lleno de aire o casi lleno de aire. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre va a tener un flujo de algo. Entonces, en algunos casos, normalmente cuando utilizamos el aparato sanitario o los aparatos que sea, pues va a tener que transportar el agua. Muy bien. Y nos encontramos también la parte de aire. Pero cuando no hemos abierto ningún aparato sanitario, no hemos abierto ningún lavamanos, ningún lavaplatos, no estamos descargando agua en ningún sifón, no hemos descargado el inodoro, ¿sí? Esto, pues aquí no tendría por qué haber realmente prácticamente agua, ¿sí? ¿De dónde iba a salir? Entonces, en ese momento, la tubería va a estar llenita de aire. Eso vamos a entenderlo porque precisamente que esté llena de algo, así sea aire, va a generar cierta presión al momento de incluir, digamos, el flujo de aguas servidas cuando estemos manipulando algún aparato sanitario. Entonces, lo que Una se va a pregunta. intentar, ¿sí? En redes sanitarias, ¿el golpe de ariete puede considerarse un problema? Digamos. A ver, no es específicamente el golpe de ariete, porque para que haya golpe de ariete, casi siempre es porque viene, digamos, una presión en forma de agua, que es la que hace que digamos, el aire que está atrapado allí se empiece a ebullir y genere precisamente la cavitación y repercuta en el golpe de ariete. Aquí no es que sea eso, pero nosotros vamos a evitar de una vez con ciertos, digamos, conexiones, evitar definitivamente esas cuestiones. Donde se nos puede presentar algo medianamente parecido es, ahorita lo vamos a ver respecto de lo que tiene que ver con la contrapresión. Ya lo vamos a ver, se va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link.